Yasmin Pinero es una chinita. ¿Qué me escribe a mí? Tendrá su negocio. Buenos días, alumnos. Giancarlo, Daniel Sebastián, Robert Marino, Giovanni Elber, George Russell, Rafael, Diego y 15 más que no aparecen sus nombres acá, pero que están, ¿no? Saludos a todos. Hay 23 alumnos, teóricamente son 40. Vamos a esperar un ratito, son las 18. Entonces, esperamos hasta las 10:15 y 10:15 empezamos con los que estén. ¿Listo? Profesor, buenos días. Buenos días, dime. Tengo un problema con el cruce de horarios, con este nuevo curso que se ha abierto. Ya, a ver, primer lugar, ¿tú estabas inscrito en qué horario? Estaba con el profesor Jara, o sea, tengo álgebra lineal y tengo con Alba. No. Yo te pregunto de circuitos eléctricos 1. Estaba con el profesor Alba, de 2 a 4. ¿De la mañana o de la tarde? De la tarde, de 2 a 4. Pero entonces, la escuela, ¿por qué me envía el turno de la tarde a otros alumnos? No lo sé, profesor. Parece que han hecho mal la distribución. No importa, por ahora escucha la clase y vamos a solucionar ese problema, ¿no? En este caso, te voy a tomar nota para poder decir a la escuela que han hecho la selección equivocada. Porque si tú estás en el grupo de la mañana, de la tarde, ¿por qué no me han enviado tu nombre con grupo de la tarde? ¿Entiendo? Sí. ¿Tú eres Diego Balcázar? Así es, profesor. Ya. Pero en el chat dice que todos tienen el mismo problema. Sí, profesor. Creo que al parecer todos somos de turno de 2 a 4, sí, y creo que este horario que a usted le han dado, de 10 a 12, pues está cruzado, y ahorita estamos, la mayoría, creo, estamos en doble meet. Pero hoy día hagamos la clase y luego solucionamos para la próxima semana. ¿De qué manera? Yo, ¿cómo hubiera hecho la división?
A ver, alumnos de 2 a 4. Y si yo dicto de 2 a 4, esos alumnos tienen que estar de 2 a 4. Y alumnos de 8 a 10. Pero como son muchos, lo han dividido en 2 grupos. Y un grupo me han dado, y que fue el primerito que me dieron, porque el de los 2 últimos grupos, ayer a las 5:30, recién me han dado los listados. Por eso ustedes habrán recibido a su correo más o menos a las 6 de la tarde. Porque además antes, ¿a quién le enviaba correo? Entonces, aparentemente hay un error tremendo. ¿Cuál es? Han juntado a quien sea y han dicho este grupo. Cuando lo primero que debió de hacerse es, ¿quiénes son los alumnos de 2 a 4? Y ese es el grupo de 2 a 4 que llevaría conmigo. Y no otros alumnos que me han dado. Entonces, en el caso sí del turno de la mañana, no puedo dictar pues a la misma hora a 2 grupos diferentes. Pero en un principio me enviaron que iba a dictar a un grupo el día jueves de 8, el lunes y jueves de 8 a 10. Y otro grupo lunes y jueves de 8 a 10. Y no miento, alumnos, porque les voy a presentar para que vean los correos. Voy a entrar a mi correo. A ver. Miren, señores, me dice, grupo 6 de 8 a 10, 30 alumnos de la Escuela Profesional de Ingeniería Biomédica. Ellos ya fueron los primeritos porque me enviaron la lista que está acá. Luego me dicen, mucho después, no, esa vez me dicen, el lunes de 14 a 16 es el nuevo grupo 4, de lunes y jueves de 2 a 4. Esos son los alumnos, 40 alumnos de ingeniería eléctrica. Y el grupo 3, el lunes de 8 a 10. Esos son grupos de ingeniería eléctrica. ¿Qué le contesto a la secretaria? Saludos. El grupo 3 tiene el mismo horario que el grupo 6. No puedo dictar al mismo tiempo a 2 grupos diferentes. El grupo 6 es de lunes y jueves de 8 a 10. El grupo 3 sería lunes de 10 a 12 y jueves de 10 a 12. Entre paréntesis le pongo, habría que conversar con los alumnos para ver si se mantiene el horario o se modifica. Estoy a la espera de los listados del grupo 3 y grupo 4. Si no, no habría clases el día jueves. ¿Y cuándo le digo eso? El 14 de junio. 14 de junio a las 8:42. 8 de la noche. Profesor, Hoy día estamos... Sí, dime. Disculpe que le interrumpe. Creo que nuestro grupo sería el G4, ya que nosotros somos, creo que casi todo el salón somos del horario de 2 a 4. Y creo que los grupos... Sí. Yo no tengo ningún problema, alumno, de que agarro y cambio y listo. Pero siempre va a haber un problema con el grupo que sería de 10 a 12. ¿Por qué? Porque es un horario que no tenían los alumnos. Pero es imposible, pues, para dar yo la clase a la misma hora a 2 grupos diferentes. Ah, ¿que lo puedo hacer? Por supuesto que lo puedo hacer. Pero no se puede enseñar, pues, a 70 alumnos, ¿no?
es antipedagógico. Y más, si yo tengo estudios de doctorado en educación, si tengo maestrías de informática y tecnología educativa, y también tengo maestría en ingeniería biomédica y maestría en microelectrónica. Entonces, académicamente, pedagógicamente, lo ideal deberían ser máximo 30 alumnos. Y si fueran 20, 25, mejor, porque entonces se puede dar realmente una mejor clase. Entonces, les muestro para que no vean que yo estoy poniendo porque quiero poner. Sí, dime. Profesor, disculpe, hubo una confusión, parece, porque los que estamos aquí somos del grupo de la tarde, todos de ley tenemos por la tarde. Perfecto. Hay otro grupo que es el también. Ya, lo solucionamos y ustedes pasan a la próxima semana, a lunes y jueves de 2 a 4. Profesor, perfecto, profesor, perfecto. Esto le tengo que comunicar a la dirección de escuela para que no piense que yo quiero cambiar. Profesor. Sí. Disculpa que le interrumpa, ¿no? El detalle es que los jueves de 2 a 4 yo ya tengo otro horario, ya con otro curso. Entonces tendría que tener 2 meet, entonces yo... No, tú, escucha un ratito, alumno. Si tú eres el único, ojo, tú me dices, yo puedo, profesor, el lunes y jueves de 8 a 10, yo te pongo de 8 a 10. Porque puedo aceptar acá hasta 5 alumnos más. ¿Ok? Hazme un correo y con tu horario me lo demuestras eso y yo te cambio. ¿Listo? No, lo mantenemos el grupo. Escucha un ratito. Lo mantengo el grupo porque la escuela me dice, este es el grupo. Ya pues, internamente yo lo cambio. Tu nota de este grupo, vas a dar examen ahí, yo te lo voy a poner en las actas del otro grupo. ¿Cuál es el problema? Soy el mismo profesor. ¿Ya? No te preocupes de eso. Entonces, como ven, primer lugar, equivocación de la escuela. Se los hago saber el día 14. Hoy día que estamos. 17 o 18. 17, profesor. 17. O sea que con 3 días de anticipación, yo les he dicho el error. Y como ven, pasa varios días y ayer, ¿a qué hora? A las 5:11. Me dice, estimado docente, le envío en lo solicitado. Disculpe la demora. Oye, yo estoy en la escuela, yo entro al Zoom y bajo el listado de alumnos al toque. Pero se han demorado y ese es otro problema. ¿Listo? O sea, cambiar el horario yo no tengo ningún problema. ¿Ok? Pero por ahora, como los he citado, ¿no? No lo puedo agarrar a los de la tarde y ahorita decirles vengan a la mañana. ¿Por qué? Porque habría varios que no han visto el horario. Entonces, yo les puedo mostrar acá, en este caso, hay 39 alumnos que están enterados. Entonces, ustedes pueden ver que aquí el alumno Elvis Jackson Claudio, él no ha abierto su correo, no está enterado. Los demás están enterados. Ahora, si ustedes eran de la tarde y los han puesto para la mañana, lo cambiamos para la tarde. Y a los de la tarde, sí, profesor, les tengo que decir para la mañana. ¿Listo? Porque seguramente a los de la tarde también van a estar con ese problema, pero si yo estaba en la mañana, ¿por qué me están pasando a la tarde, no? Pero fíjense dónde está el error. Yo no lo he hecho, yo no he designado los grupos, simplemente a mí me han dicho dicte al grupo y me han dicho hasta los horarios. ¿Se dan cuenta? Pero bien,
No hay ningún problema, eso se corrige. Bien, empezamos el curso. Este sería, por ahora, el grupo 3, ¿no es cierto? Aunque lo tenía acá. Un ratito. Muy bien. Entonces, primero que nada, en el correo yo les he puesto que lean el sílabus, que lean la presentación y que lean el capítulo 1. ¿Por qué? Hoy día, esta semana es la 4ª semana. Entonces ya yo no puedo empezar hablando del sílabus, la presentación, y ya se me acabó las 2 horas. Y entonces a la próxima semana recién hago el capítulo 1 y a la siguiente el capítulo 2. Asumo, porque yo he estado conversando con el profesor Alba, de que le dije, yo me quedo contento si les haces hasta el primer capítulo. Es más, yo el ciclo pasado no he dictado el curso, pero este curso yo lo he dictado más de 50 años. Y hasta les puedo decir los libros, cómo han sido hechos, cómo se han tocado. Por ejemplo, un excelente libro que se va a ver en Eléctricos 2 es el libro de Eddie Mister de la colección Shaw. Todas las respuestas que tiene ese libro están hechas con regla de con regla de cálculo. Ese libro fue del año 1950. Ese libro fue escrito profesamente para Estados Unidos, para toda la gente que regresó de la guerra. ¿Y para qué? Para actualizarlos. Y entonces la premisa que dio el gobierno a las editoriales y autores fue: quiero un libro que tenga 1, 2, máximo 3 caras de teoría y todo lo demás sea problemas resueltos, problemas por resolver y con sus respuestas. Pero si fue escrito en 1950 ese libro, significa que en ese tiempo no podían hablar de fuentes controladas, o lo mismo que fuentes dependientes. ¿Alguien me puede decir por qué? Porque han visto fuentes controladas, según lo que me ha dicho el profesor Alba. Nadie tiene que intervenir, alumnos, porque si no, el alumno que no interviene, el alumno que no pregunta, que no repregunta, no va a aprender bien el tema. Solo porque en ese tiempo no se tenía el conocimiento suficiente como para hacer un libro dedicado a ese tema. Bien tu respuesta, pero no físicamente. Lo que podrías haber dicho es que en ese tiempo, primero, ¿de dónde vienen las fuentes controladas? ¿Algún alumno? ¿No les han explicado de dónde aparecen las fuentes controladas? ¿O es simplemente porque yo quiero y digo, acá hay una fuente controlada? Ya, alumnos, son 37 pensantes. ¿Qué dices, Andrea? Alumnos, con confianza. Si no saben, me dicen, pues, yo les tengo que aclarar. Porque si ustedes lo saben todo el tema,
¿A qué pierden su tiempo? Se dedican a hacer otra cosa. Gustavo Enrique, ¿qué dices? Profesor, pues creo que ahorita estoy un poco distraído porque también estoy en la otra clase y ahí está Pero el ¿cómo vas a profesor estar en también la clase? pidiendo. Por ahora, Está pidiendo. hoy día nada más prioriza. Ah, Ya para la siguiente semana no vas a... Diego, ¿qué dices? Diego Balcázar. Profesor, estoy en lo mismo, estoy con dos clases porque tenía exposición en la otra. Andy Junior. No sé, profesor, la verdad. Caleb Jacob. Profesor, exactamente de dónde proviene, no, bueno, que yo sepa, no recuerdo que me haya comentado el profesor, pero no sabría yo contestarle. ¿Saben ¿De de dónde dónde provendría? provienen las fuentes controladas? De los semiconductores. O sea, de los diodos, de los transistores, de los tiristores, de los díacs, de los tríacs, etc. ¿Y acaso en 1950 había eso? No. Entonces, los semiconductores comienzan a aparecer en el año 1965. En el año 70 aparece el primer microprocesador de 4 bits. Y después viene de 8, de 16, de 32. Entonces, el libro escrito antes, ¿cómo iba a poner eso si no existía? Entonces, los libros más actuales ya ponen fuentes controladas. ¿Listo? Las fuentes controladas son dos, de corriente y de voltaje. El símbolo de la fuente controlada es un rombo. Cuando tiene flecha, es de corriente. Y cuando tiene más menos, es de voltaje. ¿Y quién la controla? O la controla el voltaje o la controla la corriente. ¿Y cómo se lee estas fuentes? Se lee la letra final y se avanza hacia la izquierda. La letra S de source, que viene a ser fuente. La letra B, voltaje. Y la letra I, corriente. Y no se pone C, porque corriente en castellano y current en inglés es con C. Luego le sigue la tercera contando de la derecha. Y entonces ahí se pone C. C de controlada o de controlate. Y por último se pone la letra, ya sea de B o de I, dependiendo quién controle. Entonces podemos hablar PCBS, fuente de voltaje controlada por voltaje. ICBS, fuente de voltaje controlada por corriente. Listo. Muy bien, entonces vamos a ver lo que nos corresponde. No es este capítulo. Entonces voy a presentar, ojo, capítulo 2. Alumnos, observan en pantalla que dice circuitos eléctricos 1, 2021, 2, porque es capítulo 2, leyes básicas. ¿Observan? Sí, profesor. Sí, profesor. Como ustedes pueden ver, acá dice Fundamental of Electric Circuit, séptima edición de Alexander
y Salicú. Alexander Matthews y Salicú. ¿En qué año sale este libro? El 3 de enero del 2020. Entonces, no hay libro posterior a esta edición de este autor. En realidad, este libro seguramente que sale por octubre del 19, porque siempre es antes de, así como desfiles de moda, tienen que hacer ropas de baño. ¿Cuándo lo van a hacer? En septiembre, en octubre, para que en diciembre, enero y febrero la usen. Porque si van a hacer el desfile de estas ropas de baño en marzo, ¿para qué si se acabó el verano? Así también son los libros. Esto les digo porque muchas veces cuando les he presentado a mis alumnos, supongamos que ahorita, ¿no? Y les presento el libro del 2022 y me dicen, pero profesor, ¿cómo puede usted tener libro del 2022 si todavía estamos en el 21? Sí, pues, pero en julio es la presentación de todo lo que va a salir para el próximo año. Pero bien, vamos a ver. ¿Qué hay que estudiar en este capítulo? Ley de Ohm. ¿Qué cosas son nodos, ramas y lazos? Las dos leyes de Kirchhoff. Resistencias en serie y me da divisor de voltaje. Resistencias en paralelo y me da divisor de corriente. Y cuando en un circuito no hay conexión serie paralelo, entonces habrá conexión delta o estrella. Y entonces transformando de delta a estrella o de estrella a delta, ahora se convierte en serie paralela. Y será fácil de resolver. Toda lección, todo capítulo, toda clase, todo seminario, toda presentación tiene objetivos. Y los objetivos son en el proceso de aprendizaje. Que dice que al término de este capítulo, ustedes van a tener la habilidad y la destreza. Aunque debería de escribirse que al término de este capítulo, tú debes tener habilidad y destreza ¿para qué? El tú es más amical para no hacer una barrera entre el profesor y el alumno. ¿Y para qué quiero tener objetivo? Para que sepa aplicar la ley de Ohm, porque ¿para qué me interesa saber la ley de Ohm si no sé dónde aplico? Para que maneje los conceptos de nodo, rama y lazo. ¿Y por qué? Porque tengo que reconocer en el circuito dónde está eso. Para que sepa aplicar la ley de las corrientes o ley de los voltajes de Kirchhoff. Para que realice las conexiones de resistencias en serie, en paralelo, al final en delta o en estrella. Y como quiero resolver situaciones, problemas, voy a aprender a usar el principio de divisor de voltaje y divisor de corriente. Que ejecute las transformaciones delta, estrella, estrella, delta. Y que aplique lo aprendido, ¿en dónde? En lo que esté más directo en la casa. En el sistema de alumbrado, sea dentro de casa o fuera de casa, en los medidores de corriente continua. Aprovechando, pregunto a todos, en su casa, todos los equipos que ustedes conecten, computadora, llámese luces, llámese refrigeradora, licuadora, horno de microondas,
lavadora, lustradora. ¿Cómo está conectado todos los equipos? ¿En serie o en paralelo? Profesor, Paralelo, profe. en paralelo. 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 Paralelo, profesor. Perfecto, paralelo. Porque si lo conectan en serie, los 220 se van a dividir en diferentes voltajes. Y entonces ponen la computadora y le llega solamente 50 voltios. No funciona, no prende. Le llega 50, 40 voltios a la araña de la casa, o sea, a la luminaria de la sala, comedor. Prenderá como una velita, pues. Entonces, no están en serie, están en paralelo. Por eso que en los equipos dice, este equipo es de 220 voltios. Porque si dijera que es de 110, no pueden aplicarle porque no funciona bien, porque nuestra alimentación en todo el Perú es 220. Excepcionalmente, en la República Independiente de Arequipa, cuando yo era estudiante, ahí se tenía 110 y 220. Cuando en el año 1969 Velasco da el golpe, de frente dice, no, Arequipa no puede tener dos tensiones, tiene que tener una, 220. Y ya se acabó el 110. Listo. Sin embargo, en Estados Unidos todo es a 110. ¿Es mejor? Por supuesto que es mejor. A menos tensión, menos corriente. ¿Para quién? Para el ser humano. Ustedes saben que hay una cantidad de corriente que mata, que hace parar al corazón, a los músculos, etc. Ley de Ohm. Por ahora, hasta el capítulo 5, que está colgado en el Classroom, hasta el capítulo 5, todo se va a estudiar solo con la resistencia. Y a partir del capítulo 6, 7, 8, ya resistencia, bobina y condensador. ¿Listo? Entonces, ¿qué es la ley de Ohm? Y yo digo que no es ley, ¿eh? Pero yo no puedo chocar con todo el mundo, pues, porque todos los libros dicen ley de Ohm, ley de Ohm, ley de Ohm. ¿Y por qué yo digo que no es ley de Ohm? Porque es una propiedad que tienen los elementos. Si Ohm no hubiera existido y no hubiera escrito esa, o como diciendo como ley, hoy día funcionaría igualito. Pero bien, no podemos nadar contra la corriente. Entonces, no me afecta, no hago problema. Pero lo que yo quiero es cómo establezco una relación entre la tensión y la corriente en un elemento, en este caso particular en la resistencia. Los voltios se expresan matemáticamente como R por I, aunque acá estoy viendo I por R. Está mal escrita esta ecuación. ¿Por qué? Porque en primer lugar, primero es la constante y después es la variable. Acuérdense que lo han visto desde colegio, primaria, secundaria. A ver, escriban, X de T es igual a T5. No, a 5T, a 18T. Entonces acá el verdadero es, B es igual a R por I. Ya. No lo puedo cambiar. Ojo, porque esta es una imagen.
Entonces lo único que me queda es que lo quite y escriba de nuevo B es igual a R por I. ¿Que lo puedo hacer? Vamos a ver si lo puedo hacer. Cortar. Y ahora escribo acá B de T B de T. Ahora hay que poner el igual. ¿Dónde estará el igual? Pero vamos a ver. Igual a R, y ahora con minúscula I, abro paréntesis T, y ahora está correctamente escrita. ¿Que lo puedo agrandar? Por supuesto que lo puedo agrandar. A ver, vamos a ver. Le pongo Arial 30. 32. Ya está. Listo. Ahora regreso a mi presentación. ¿Dónde? Desde la que estoy ahorita. Y ahí está. Ahora sí está correctamente escrita la ecuación. ¿Alguna duda? Todo claro, profesor. Listo. Les deben de haber dicho que letra minúscula significa función del tiempo. Entonces acá la letra minúscula está puesta en función del tiempo. O sea que si le quitara función del tiempo, yo sé que va a ser función del tiempo porque es letra minúscula. Entonces acá está exprofesamente dicho, ¿no? Entonces, hay cosas que se tiene que decir y hay otras que se supone. Entonces, hay unas que son implícitas y hay otras que son explícitas. En este caso es explícito porque además está escrito en función del tiempo. Siempre es bueno analizar los extremos y el término medio. A ver, yo tengo un dispositivo que le aplico tensión y no hay corriente. Tengo otro dispositivo que le aplico tensión y hay corriente. Y tengo otro dispositivo que le aplico tensión, pero hay poca corriente. Tres grandes grupos. Los que son, los que no son y los que a media son. ¿Cómo le llamarían a esos tres grupos que dije con respecto a la corriente? Ojo, eso se aplica en todo orden de cosas. ¿Ya? ¿Algún alumno? Profesor, ¿serían los conductores, aislantes y los semiconductores? Perfecto, perfecto. El que no pasa corriente, aislante. El que deja pasar la corriente, conductor. Y el que a medias, semiconductor. ¿Ustedes han llevado en algún curso magnetismo? Si no, en el colegio lo vieron. Agarro materiales y con respecto al magnetismo hay también tres grupos. Los que dejan pasar las líneas de campo, los que no dejan pasar y los que a medias dejan pasar. ¿Cómo se llama el que deja pasar las líneas de campo? ¿Alguien sabe, alumno?
A ver, lo doy los nombres. Ferromagnético, diamagnético y paramagnético. ¿Ya está? Díganme cuál es cuál. Alumnos, lo que aprendan... Profesor, el ferromagnético es como si fuera el conductor. Perfecto, deja pasar el campo. El diamagnético es como si fuera el semiconductor y el paramagnético es como si fuera... No. Entonces era el paramagnético. Paramagnético es como si fuera el semi. Ajá. Y el diamagnético. Diamagnético es el que no deja. A ver, eso mismo aplíquenlo en la empresa. 3 tipos de empresa. La que produce, la que no produce y la que a medias produce. ¿Cuál sería la empresa que produce? La empresa de Romero, Alicor. ¿Cómo se llama en términos genéricos la empresa de Romero? ¿Cómo se llama la empresa? ¿Ah? Conductor. No, pues conductor, una empresa no se llama conductor. Tiene un nombre. ¿Fábrica? No, fábrica es cualquiera de las 3. Eso se llama empresa privada, porque hay un dueño que se preocupa de que produzca. ¿Y cuál es la que produce a medias? La empresa paraestatal. Tiene capital del Estado y capital privado, pero el gerente es nombrado por el gobierno. ¿Y cómo se llama la empresa que no produce? La empresa estatal, porque nadie es dueño. ¿Listo? Ahí tienes. Y así podríamos ir viendo varios, en todo campo. En todo campo. Pero bien, siempre es bueno analizar los extremos y el medio. ¿Cuáles son los extremos? Lo peor que podría suceder es que no circule corriente. Y al no circular corriente, este circuito es abierto. Eso sucede, ojo, en una resistencia infinita. ¿Y cuál es lo máximo que puede circular de corriente? Cortocircuito, que vale 0. Y el en medio, que tiene un valor, pues, 10 ohmios, 20 ohmios, 30 ohmios. Entonces, físicamente, eléctricamente, ya saben qué significa cortocircuito y qué significa circuito abierto. ¿Alguna pregunta? Por favor, alumnos, participen. Resistencia. Oponerse. No dejar pasar. La inversa de la resistencia es la conductancia y que se le representa por la letra G mayúscula. Es la inversa de R. Es la inversa de la ley de Ohm. ¿Y qué unidades tiene? Como es la inversa, pues. Primero M, luego H, luego O, y como son varios, la S. Y se dice modos. Pero en el sistema de unidades internacional ahora es Siemens. Siemens. Hay una fábrica alemana parecido a casi igualito al nombre.
Conducir, dejar pasar. Resistir, no dejar pasar. ¿Es importante la potencia? Sí, porque la resistencia va a tener diferentes tamaños o grosores. La resistencia que tiene 100 ohmios y tiene un grosor apreciable, quiere decir que deja pasar más corriente. Y si deja pasar más corriente, hay que elevar al cuadrado y multiplicar por R, y esa es la potencia. Y entonces tendré resistencias de 10 vatios, de 20 vatios, que son pues muy especiales. Pero si la resistencia no deja pasar mucha corriente, entonces la potencia será de 2 vatios, de 1 vatio, de medio vatio, de 1/4 de vatio, que esas son las resistencias que están en los equipos y dispositivos. Y ya no puedo hacer una resistencia que sea de 0 vatios, porque entonces, si es 0 vatios, la resistencia tendría que ser 0, o la corriente tendría que ser 0. Pero si no tengo corriente y tengo tensión, acá está la formulita. A mucha resistencia, ojo, el voltaje al cuadrado sobre R, a la misma resistencia por I cuadrado tiene que ser menos para que salga P. Muy bien. Ahora tenemos varias cosas dentro de un circuito. Y dentro de esas varias cosas son, primero, solo resistencias. Bobinas, condensadores, capítulo 6. Entonces tenemos que tener algunos conceptos como son, ¿qué es una rama? Y que se le representa por la letra B. Pregunto, ¿alguien sabe en inglés cómo se dice rama? ¿Ya, alumnos? Branch. Correcto, alumno, branch. Sí. ¿Qué es lo que representa una rama en un circuito? Un solo elemento tal como una fuente de voltaje o una resistencia. ¿Y por qué no ponemos fuente de corriente? La fuente de corriente es solo para los circuitos que se escriben en el libro, en el cuaderno, en la pizarra. Pero en el laboratorio no van a encontrar fácilmente fuentes de corriente. Luego viene nodo o nudo. ¿Y qué cosa es un nodo? Es el punto donde se conectan varias ramas, mínimo 2. Entonces, en un nodo, yo voy a decir, corrientes entran, corrientes salen. Ley de corrientes de Kirchhoff. En un lazo o camino o trayectoria, es cualquier camino cerrado en un circuito que empiece en un punto y recorra en el sentido horario o antihorario, pero sin repetir 2 veces el nudo o la rama. Solo el que se repite 2 veces es el punto donde se empieza a hacer el lazo. Lazo, ojo, L, pero en inglés también se escribe lazo como, ¿alguien sabe?
¿Alguien sabe, alumno? Raibon. Los aviones hacen esa L. Los de acrobacia, porque los aviones de pasajeros no hacen eso. En inglés, ¿cómo se diría? Loop. L-O-O-P. Por eso está la letra L. Muy bien. Entonces, en una red, en un circuito, yo voy a identificar los lazos y voy a identificar los nodos. A los nodos le quito uno porque voy a tener una referencia. Y eso me da el número de ramas. Entonces yo puedo escribir ecuaciones B, yo puedo escribir ecuaciones L y yo puedo escribir ecuaciones n-1. ¿Cuánto puedo escribir en total? 2B ecuaciones. Porque este de acá es B, todo. Ahí está. Y como hay B ramas, se duplica. Entonces, cuando en un circuito tengo 3 loops, 5 nodos, menos 1, 4, más fácil es resolver un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas que resolver un sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas. Pero si en otro circuito yo tengo aquí 3 ecuaciones del lazo y 3 nodos menos 1 es 2. Más fácil es resolver 2 ecuaciones que 3 ecuaciones. Ahí tenemos 2 circuitos. Acá está el circuito escrito, dibujado. Ustedes creo que no llevan dibujo lineal. ¿No? ¿No llevan dibujo lineal? Todavía no, profesor. Y ya no van a llevar, pues, ¿para qué, no? Si ahora todo lo hace el AutoCAD. Pero cuando yo estudié, llevé dibujo lineal y dibujo técnico en la universidad y en el Instituto Tecnológico Nacional José Pardo. Y eso sirve porque a mí me enseñaron en el José Pardo a mano alzada, o sea, tomar un lapicero, un lápiz y hacer un dibujo sobre el papel. Pero así no se presentan los circuitos de los equipos. Los circuitos de los equipos se presentan así, con líneas curvas. Pero esto es su equivalente. Porque todo esto es el nodo, hay un solo punto. Y a este nodo le llega 5 ohmios, 2 ohmios, 3 ohmios y la fuente. Ahí está. Y todo esto es un nodo, le llegan 1, 2, 3 y 4. Y este punto lo considero un nodo y llega 1 y 2. Entonces, acá puedo ver que hay 1, 2, 3 lazos. ¿Y cuántos nodos? 1, 2 y 3. ¿Y cuántas ramas? 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, yo puedo resolver ese problema por método de nodos o por método de mallas. En mallas hay 3, en nodos hay 2. ¿Cómo que 2? Hay 3, pero menos 1 que va a ser la referencia hay 2. Entonces, facilito de resolver. Cuando una fuente de corriente está en serie con un elemento, toda esa rama se considera como una y no como 2.
¿Por qué? Porque la corriente que entre obligadamente pasa por 2. Y si fuera 20, pasa por 20 la misma corriente. Y si fuera 200, pasa la misma corriente. ¿Cuándo no pasaría la misma corriente? Cuando esto valga 200 millones de ohmios. Entonces lo considero abierto y ya no funciona esta rama. Entonces puedo contar 1, 2 y 3 nodos. Menos 1, 2. Puedo contar 1, 2, 3 y 4 mallas. Más fácil es resolver por 2 que por 4 incógnitas. Pero en el curso, ustedes van a tener que aprender a resolver por método de mallas y por método de nodos. Cuando pasamos este capítulo y entramos a teoremas, resuelvan por lo que quieran. Y cuando vayamos a cuadripolos, resuelvan por lo que quieran. Y cuando vamos a la mitad final del curso, por cualquier método resuelvan. Muy bien. Alumnos, son las 11:01. 11:15 retomamos la clase. Según la pedagogía y según ahora los problemas de la virtualidad pandemia, no es recomendable estar 1 hora viendo o escuchando una pantalla. Así que tomamos un break y 11:15 retomamos. Busquen, conversen, formúlenme preguntas y yo estoy llano a contestar. Y no les voy a hacer ningún problema porque ustedes están para aprender y yo estoy para enseñarles y lo más importante, enseñarles con mi experiencia. Yo no voy a enseñarles que leo un libro y les repito el libro. Listo. Entonces, tomamos ese break, alumnos. Vayan viendo qué me puedes preguntar, ¿listo? Para yo poderles contestar. Gracias.
Bien, retomamos entonces. Retomamos la clase. Muy bien. ¿Están alumnos en clase? Sí, profesor. Listo. Sí, profesor. Gracias. Gracias. La ley de Kirchhoff, en todo nodo, está mal lo que he dicho. La ley de nodos de Kirchhoff. La ley de las corrientes de Kirchhoff. Acá me han puesto estos sentidos. Yo puedo asumir los sentidos que están acá o cambiarlos. Pero ¿de quién depende eso? De que cuando yo resuelva, y si todos me salen positivos, quiere decir que es correcto. Pero si alguno de ellos me sale negativo, quiere decir que va en sentido contrario. O sea que si este sale negativo el I3, quiere decir que sale y no entra. Esta misma ley de las corrientes se puede aplicar a una superficie cerrada, limitada. Porque yo no veo acá adentro nada, entonces yo veo solamente estas partes externas. Y entonces ahí le aplico la ley. Y matemáticamente, sumatoria de corrientes en todo límite cerrado tiene que ser 0. Visto de otra forma el límite cerrado, 2 que entra, este con menos no entra, sale. Este sale y este sale. Al hacer yo la sumatoria, diciendo que los que entran son positivos y los que salen son negativos, al final encuentro que el I de acá, este rojito, sale menos 5. Entonces quiere decir que esta corriente no sale, esta corriente entra para que cumpla la ley de las corrientes. Ahora nos vamos a la ley de los voltajes. En todo lazo cerrado, empiezo donde quiera, aquí, y voy en el sentido horario, o voy en el sentido antihorario. Elijo yo el que quiera. Empiezo acá, o empiezo aquí, o empiezo aquí, o empiezo acá. Supongamos que empiezo acá. Avanzo y digo, entro por menos y le voy a llamar menos. Menos B1. Entro por más B2. Entro por más B3. Entro por menos B4. Entro por más B5. Llegué acá y eso lo igualo a 0. Y así es como escribo la ley de los voltajes de Kirchhoff. Ahora, quiero ir en el sentido antihorario, no es ningún problema. Lo que sí no puedo hacer es que si yo empiezo acá, entro por más es más, entro por más es más, y ahora entro por menos es más, no puedo hacer eso porque es contradictorio. Tampoco puedo hacer entro por más, entro por más, entro por menos, y de acá me regreso. No puedo hacer eso. Tengo que continuar hasta terminar el loop o el lazo cerrado. Cada uno de ustedes puede elegir el sentido que quiera. Cada uno de ustedes puede llamarle positivo o negativo a la tensión. Pero lo que sí es que hasta terminar el lazo no puedo cambiar de nomenclatura. ¿Alguna duda? Muy bien. Profe, Sí, dime.
Bueno, ahí usted nos ha mencionado cómo es que nosotros debemos tomar las fuentes, ¿cierto? Y por qué es que, o sea, yo no debería de, por ejemplo, en el voltaje 4, ahí al seguir la secuencia, si es que es negativo, igual no debería ir la suma. O sea, ¿cómo es que afecta eso y... A ver, discúlpame, pero no te he entendido. ¿Por qué está la fuente así? Ajá. Sí, sí, no, más que todo en la cuestión de los signos, claro, si uno que está por Primero, menos y más. claro, Ya. primero, la fuente de voltaje tiene una polaridad y no es a como a mí me guste. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe, sí. Compras una batería, ya, mejor, una pila. Tu alumno, ¿eh? Para que salgas de dudas. Una pila, ¿me puedes decir cuál es el positivo y cuál es el negativo en una pila? Creo que donde está como un puntito, donde tiene un alto relieve, ahí es el más y en la parte plana Como es que el menos. tiene un cabezalcito. Ajá, la cabecita es el positivo y el otro el negativo. Ya. ¿Tú lo puedes cambiar eso? Ah, no, ahí sí no. Entonces la fuente ya tiene la polaridad propia. Ya, Que la claro. coloques, que la coloques para abajo o la coloques para arriba, esa es otra cosa. Pero tú no puedes cambiar la polaridad de la fuente. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Ya. La sugerencia era, el lazo hay que hacerlo en el sentido horario. Yo te digo que escriba las ecuaciones así. Más B2, más B3, menos B4, más B5, menos B1 igual a 0. Todo eso que has escrito, pásalo al otro lado. Entonces los positivos se vuelven negativos y los negativos se vuelven positivos. ¿Y qué cosa es lo que has dicho? Ah, entro por más y le llamo menos. Entro por más, le llamo menos. Entro por menos, le llamo más. Le llamo menos, le llamo más. Y ya está. O sea, tú pones la regla de decirle el signo, pero lo que no puedes hacer que a esto le llamas menos, a este menos, y a este también le vas a llamar menos. Es contradictorio, ¿no es cierto? Entonces ahí sí no puedes. Entonces ahí sí estás cometiendo un error. ¿Aclarado, alumno? Sí, profesor, ya, muy claro. Ahora sí. Por eso, les repito, cuanto más me pregunten, yo puedo explicar más cosas de diferente forma. Unos alumnos chapan la información rápido, otros no. Cuando lo vuelvo a explicar ahora, varios de esos que no habían entendido lo entienden. Todavía queda un tercer grupo, lo explico de otra manera. ¿Listo? Muy bien. ¿Preguntas? Si no hay preguntas, avanzamos. A ver, yo asumo que la corriente sale del positivo de esta fuente y va en este sentido. ¿Será verdad? Depende de cuánto valga esta fuente. Si esta fuente vale 10 voltios y esta vale 50, no, pues entonces 50 le gana a 10, ¿no? Pero no es ningún problema, lo sigo dejando. Entonces, por donde entra la corriente es más, lo hemos visto cuando hemos analizado la ley de Ohm y la resistencia. La fuente tiene su propio, acá es más y acá es menos. Entonces sumo B1, o en este caso es BA, y le quiero llamar positivo, pues BA. A este le llamaré menos B1, a este menos B sub B, a este menos B2 y a este menos B3. Llegué acá, igual a 0. Ahí está esta ecuación. Ahora, I por R1
B1. Y por R2, B2. Y por R3, B3. Ahí está. Reemplazo, factorizo el I y veo que hay que hacer la diferencia de las dos. Si sale positivo esto, es porque la tensión A es mayor que B. La resistencia es positiva. O sea que el resultado puede salir positivo o negativo, dependiendo de cuánto vale esto. Recuerden que cuando yo elijo el sentido de la corriente, yo estoy, por ahora, entre comillas, adivinando. Entonces, si a la hora de hacer eso, la corriente me sale positiva, quiere decir que adiviné. Pero a medida que vamos practicando ya no adivino, ya yo digo cómo va a ser, en función de los valores. ¿Listo? Cuando yo tengo dos o más elementos, se dice que están en serie cuando uno está, a continuación está el otro y a continuación el otro. Pero visto desde el punto de vista eléctrico, es cuando la misma corriente, ojo, no igual corriente. En cambio, la misma corriente circula por los 3 o 4 elementos, entonces estos están en serie. Y si eso es cierto, entonces la resistencia total o equivalente es la suma de las resistencias cuando están en serie. Ahora, yo quiero saber en particular la tensión 5, la tensión 3, la tensión N. Pongo resistencia N entre la suma de las resistencias multiplicada por la fuente. Y a esto se le llama divisor de voltaje. Yo no he tenido necesidad de encontrar la corriente, porque en un circuito me dan tensión y resistencias. Con esos datos yo encuentro las tensiones de cada uno de los elementos. Pregunta número 1. ¿Esta es una fracción, alumnos, o no? Rn entre la suma. Sí, una fracción parcial. Una fracción. La pregunta ahora es, en fracciones hay dos tipos de fracciones. Fracciones propias y fracciones impropias. ¿Esta fracción es propia o impropia? Propia, profesor. Propia. ¿Por qué es propia, alumno? Porque la resistencia va a ser menor a la suma que está en el denominador. Pero, ¿crees que estaría bien dicho? Porque la división es menor que 1. Listo. Otra forma, porque el numerador es menor que el denominador. ¿Listo? 3/4 ¿es fracción propia o impropia? Impropio. Propia. 7/4 ¿es propia o impropia? Propio.
Impropia. No, impropia. Impropia. ¿Por qué? Porque 7 es mayor que 4, pues el denominador. O sea que esa fracción todavía tiene 1 más 3/4. Eso nos los enseñaron en secundaria y hasta en primaria. Yo me recuerdo que a mí me enseñaron fracciones en primaria. ¿Y cuál es la ventaja? Que a mí me enseñaron bien. Y yo aprendí bien. Y por eso puedo aplicar ese conocimiento de primaria ahora en la universidad. Muy bien. El arte del divisor de voltaje, perdón, es que si a mí me dan un circuito con una fuente de voltaje y en serie varias resistencias, yo no tengo que calcular la corriente para multiplicar por la resistencia y saber el voltaje. Solo voy a usar los valores de las resistencias y el voltaje dado. Ese es el arte del divisor de voltaje. ¿Y cuál es el divisor de corriente? Oh, acá hay. Acá hay dos tipos de fuente. Yo puedo resolver primero esta y después la otra y luego sumarlas y esa es la respuesta. Eso lo vamos a ver en el siguiente capítulo, o sea, teoremas. No, primero vamos a ver análisis de mallas y análisis de nodos. Cuando las resistencias están en paralelo, entonces se pone 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre Rn. ¿Y qué sale? 1 sobre el R equivalente. Regreso. El equivalente. Demos valores, ¿ya? 1, 2, 3, 4, 100. ¿Cuánto saldrá el equivalente? No quiero que me den el valor exacto, sino cómo consideran que ustedes no se están equivocando. Nada, alumnos. Miren, una forma de ver esto es que el equivalente es mayor de la mayor. Yo dije 100, el equivalente tiene que salir más de 100. Si me sale 90, estoy equivocado. De hecho, ya para qué continúo. ¿Listo? Entonces, eso mismo le aplico acá. Un número entre R equivalente, esto es grande, entonces esto va a salir pequeño. Va a salir un valor, va a salir un valor y voy a sumar. Entonces, acá, ¿qué debo de decir? Que cuando dos o más resistencias están en paralelo, el equivalente es menor de la menor. Entonces, si yo tengo 4 resistencias, 2 ohmios, 5 ohmios, 10 ohmios, 20 ohmios, ¿cuánto vale el equivalente? Menos de 2 ohmios. Si me sale más, 2.5, 3, ya, ¿para qué continúo? Estoy equivocado. ¿Listo? Y ahora el divisor de corriente. ¿Por qué tengo que ver el divisor de corriente? Porque tengo 2, 3, 4 resistencias en paralelo. Tengo 4 caminos de la corriente. Entonces, la corriente total que llega se debe de dividir en 4 valores. ¿Dónde va más corriente? Donde menos resistencia tenga.
¿Y dónde va menos corriente? En la resistencia mayor. Eso mismo lo puedo hacer con divisor de corriente. Porque el arte está en que yo no tengo que usar, ojo, voltios. No tengo que calcular voltaje, solamente la relación que hay de las resistencias multiplicada por la fuente. Y ahí está el arte de hacer divisor de corriente. Esta corriente de 2 amperios, si no hubiera esto, tiene 3 caminos. 3, 2 y 5. ¿Por dónde va a bajar más corriente? Por la de 2. Luego por la de 3 y por último el menor valor por la de 5. Por eso se llama divisor de corriente. ¿Esto lo puedo aplicar en la casa? Sí. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque habíamos quedado de que todos los equipos están en paralelo. Entonces, si yo pongo un foco de 100 vatios y pongo otro foco de 50 vatios, el foco de 100 vatios va a tener más corriente que el foco de 50 vatios. Eso es lo que se tiene que ver cuando están en paralelo. Ah, y acá está cuando no están ni en serie ni en paralelo. Entonces, en la clase anterior me he quedado ahí. Entonces, vamos a pasar a hacer problemitas para que se entienda todo lo que hemos visto. ¿Alguna duda, alguna pregunta antes de...? Muy bien. Entonces, salimos de esta lámina, cerramos, no guardar porque... creo que modifiqué algo, ya, no importa. Y ahora me voy a ir a problemas. Listo. Me voy a ir... A ver, ¿dónde está? No, eso están problemas resueltos. Problemas. Ya está. Capítulo 2, porque el 1 ya asumo que ustedes lo han hecho. Este resumen está en la lámina. A ver, vamos a verificar. Este es el resumen. Y ahí están las preguntas de repaso. A ver, ¿hasta dónde podemos resolver? El recíproco de la resistencia es... A ver, un alumno. La conductancia. La conductancia, profe. Correcto. Entonces, escriban 21C. Un calefactor eléctrico toma 10 amperios de una línea de 120 voltios. ¿La resistencia de este calefactor es igual a cuánto? 12. Entonces pongan 2.2C. Tercero, la caída de tensión en un tostador es de 1500 kilovatios. Esa es potencia. Que toma una corriente de 12 amperios.
Entonces, ¿cuánto va a valer el voltaje? $125. La B, profe. No te escuché. 125. 125. 2.3B. 125 voltios. Ya, porque multiplica 125 por 12 y te debe dar 1500. ¿Sí? Correcto. Si fueras, ya, entonces apuntan 23B. La corriente máxima de una resistencia de 2 vatios y 80 kiloohmios puede conducir con seguridad, que no se malogre, que no se destruya, es de... ¿Cómo salió, ojo, cómo salió 2 vatios? Pregunta número 1. I cuadrado por R. ¿Conocen R? Sí. ¿Conocen I cuadrado? No. Despejan. I cuadrado es igual a 2 sobre 80K. ¿Cuánto le sale? 50. ¿50? 50 ¿Qué? miliamperios. Ya. Entonces apunten 24C. Una red tiene 12 ramas y 8 lazos. ¿Cuántos nodos hay en ella? ¿5, profesor? 5, profesor. A ver, vamos a ver. 12, ¿qué cosa es? B. Y eso es igual a L más N menos 1. L es 8. N menos 1 es 4 para que dé 12. Entonces el total de nodos es 5. Ahí está. Entonces apunten 25, perdón, 25C. Listo. En esta figura, ¿la corriente va a la derecha o va a la izquierda? A la izquierda. A la izquierda. Ah, entonces va a salir con signo menos. Entonces, esta y esta no es. Una de las dos tiene que ser. ¿Cómo? 5 menos 3 es 2. 2 entre 10, 0.2. Esta es la respuesta. Apunten 26B. Pero ya ahí estamos empleando un artificio, ¿no? De respuestas. Desecho respuestas que no pueden ser y luego elijo la que debe ser. En este nodo, entra, sale, entra, sale. Entonces voy a sumar todas ellas. Entra, positivo. Entra, positivo, van 6. Sale, negativo, 10. Entonces queda 6 menos 10, queda menos 4. Menos IX igual a 0. Y X es entonces igual a... Menos 4. Menos 4, sí, porque tiene que entrar para que sumada 4 y 4 y esta, ¿no? Entonces, menos 4. Apunten 27A. En el circuito de la figura, B es igual a B. Más 10, más 8, más B y menos 12.
Entonces, acá tenemos más 18 y menos 12, me queda 6. Y 6 acá es con menos, porque acá era con más. Entonces acá es negativo. Entonces, el B vale 6, profe. 6. ¿Sí? Sí, profe. Apunten 28D. ¿Cuál de los circuitos de la figura producirán 7 voltios? Para arriba 1, para arriba 4 van, perdón, 3 van 4 y 5 para abajo queda 1, no es. Para arriba 1, para arriba 3 van 4 y para arriba 3, perdón, 5 van 9, no es. Menos 1, queda 2 para arriba y queda 3 para abajo, no es. Más para arriba, o sea, para la derecha, y acá queda 2. Y con 5, 7. Esta es la respuesta. 2, 9, D. En el circuito de la figura, un decremento en R3, es esta, va a un decremento de corriente a través de R3. No, pues, a menos resistencia, más corriente. Tensión alrededor de R3, tensión alrededor de R1, potencia disipada por R2, ninguno de los casos. ¿Cuál es? La B. Ya, apunte 210, B. Ahí está, la 10 es BD. Y comparan si todas sus respuestas están bien. Muy bien, lo dejamos eso. Está en la lámina que les he colgado en Classroom. Y ahora vamos a solucionar problemas. Ahí están todas las preguntas. Ya. Yo voy a resolver problemas pares. Y ustedes van a hacer la tarea con problemas impares. Entonces, del 1 al 10 par, ¿qué número quieren que resuelva? La 10, profe, la 10. La 10. La 10. Nos dan la topología de aquí. ¿Y qué nos piden? Que determinemos I. Acá está I. ¿Listo? Pero acá también está I2. Alguien me tiene que ayudar para saber, porque si no, dos incógnitas en un solo nodo, no puedo. Entonces me voy a este nodo. Sale menos 8 y sale menos 6. El total que sale es menos 14. ¿Todos de acuerdo? ¿Y cuánto debe de entrar para que ese valor sea correcto? 14. 14. 14. 4 que entran y menos 8 que entran, sale menos 4 que entran. Acá era 14, entonces ya sé cuánto vale I2.
¿Todos de acuerdo? Acá lo podía poner más fácil. Miren. Si entra menos 6, en realidad sale 6. ¿Y cuánto más sale? 4. En total salen 10. ¿Cuánto tiene que entrar? 10. Ya está. Ahora, un problema del 10 al 20. Y 2 vale 10, ¿no? ¿Así dijo? Claro. ¿Por qué? Sale 6, porque en vez de entrar con el signo menos sale. Y si sale 4, están saliendo 10. Tiene que entrar 10. Ya. Un problema del 10 al 20. Par. Cuando amerite el problema, lo hacemos en pizarra. Cuando sea sencillo, no necesariamente. Ya. A ver, un problema del 10 al 20 par. 18. 18. 18. Hallar I y hallar B a B. Muy bien. 30 para la derecha, 10 para la derecha y 8 para la izquierda. ¿Quién gana? Derecha. La derecha. La corriente entonces va en el sentido horario. ¿Cómo voy a saber la corriente? 30 y 10, 40. Menos 8, 32. Entre 8, 4. La corriente vale 4 amperios. ¿Cuánto vale la tensión acá, más acá y menos acá? ¿Ya, alumnos? ¿Cuánto vale la tensión sobre la resistencia de 5 ohmios? 20, pero dilo pues a plomo, con seguridad, no. Así, ¿será 20? No. Ya, 20. ¿Para dónde está el más? Para la izquierda. ¿Para dónde está el más? Para la izquierda. 20 y 8, 28 es el voltaje acá. Otro alumno dice, no. Si la corriente es 4, acá hay 12 voltios, pero para abajo. Acá 10 voltios, me queda, ojo, me queda 2. ¿No es cierto? 8 para acá, 10 para acá, queda 2. Y 28, daría 32. ¿O no? 30 para acá y 10 para acá son 40. 4 amperios por 3, son 12 voltios, no es 8. Entonces, 12 voltios para abajo, quedan 28 para la derecha. Más acá y menos acá, 28. Igual que acá. Por un camino u otro camino. ¿Listo? Muy bien. Problemas del 20 al 30. Digan el número. 30, profesor. 30. Problema 29, problema 30. Sencillísimo. Pregunto, y quiero que me conteste la mayoría. ¿Cómo están estas dos resistencias? En serie, profe. ¿Cuánto vale el total de esas dos? 240. 240. ¿Y cómo está esos 240 frente a 60? ¿Paralelo? Paralelo. En paralelo. ¿Cuánto vale el equivalente? Primero, no quiero que me den el valor exacto, porque eso ya se hace a operaciones. ¿Cuánto creen que debería valer? 48. Pero más exacto, podrías haberme dicho 50.
Pero ahora cuando lo escribes, vas a multiplicar 240 por 60 entre 300. ¿Cuánto te da? 48. Ya. ¿Y cómo está este 25? ¿En serio? Serie. En serie. Entonces, 48 y 20, 68 y 5, 73. El equivalente sale 73 ohmios. Del 30 al 40, un número, el que quieran. 40. Listo. A 40, ¿no? $43, 42, 41, 40. ¿Cuánto vale el equivalente visto de aquí para la derecha? Primero, ¿cuánto vale este equivalente que está en serie? Vale 3, ¿no es cierto? 3. Y 3 está en paralelo con 6. Por lo tanto, debe dar menor de la menor de 3. ¿Da 2? 2. ¿Y cómo está 2 con 2 en serie? Va 4. ¿Y cómo está 4 con 4 en paralelo? Da 2. ¿Y cómo está 8 en serie? Van 10. 10 vale el equivalente. 15 entre 10, 1.5. 1.5 es la corriente I. Ya está, resuelto. Problema. Del 40 al 50 par. 44. 37, 43, 44. Para el circuito de la figura, obtenga la resistencia equivalente entre A y B. Ajá. No lo resolvemos. ¿Por qué? Porque este circuito de 5, 20 y 2 es en estrella. Entonces tenemos que convertirlo a delta. Y como no hemos hecho todavía la teoría de eso, entonces ahí nos quedamos. ¿Algún otro problema en particular por debajo de 40 par? Aunque ya es 36. 36 ya. 36. AY y AYB 0. Pero a ver, no voy a emplear método de mallas, sino lo que sé. ¿Cómo están las dos resistencias? Serie. Vale 80. A ver, saquen el paralelo con 20. ¿Saldrá 16? A ver, 80 con 20. Sí, profe, 16. Sí, profesor. 16. 16. Y le sumarán a 24 y dará 40, profe. 40. 40. Ahí dejan un momentito. ¿Cómo están estas dos? Paralelo. Paralelas. ¿Cuánto sale el equivalente? Menos de 20. 12. ¿Cuánto 15. sale? 15, profe. 15. 15. ¿Y cómo está con 25? En serie. En serie. ¿Cuánto vale? 40. 40, profe. 40. Y 40 con el otro, ¿qué sale? La mitad, 20. 20. 20. ¿Cómo está con 80? Serie. 120. No, 40, ¿no? 100. Sí, 100. 100, profe. Sí, sí, sí. 40 con 40 da la mitad. 20. 100. 20 entre 100. 2 entre 10. ¿Cuánto sale? 0.2. 0,5, ya. Esa es la corriente. Ahora, miren lo interesante. 40 y todo esto 40. ¿Qué dice la corriente? El camino por acá vale 40 y el camino por acá vale 40. ¿Qué hago? Me divido en dos partes iguales. ¿Estamos? Entonces, ¿cuánto salía la corriente de acá? 0,5. Entonces, por acá viene 0.25.
y por acá viene 0.25. Y ahora, acá tengo una y otra. Acá tengo 20 y acá 80. Divisor de corriente. 20 entre la suma que es 100 por 0.25. Y hace la corriente. Multiplico por 30 y hace el voltaje. Listo. ¿Alguna duda? ¿Le puedo explicar de nuevo, profesor, esa parte, la última? ¿Cómo? ¿Le puedo explicar de nuevo la última parte? Ya. ¿Hasta acá estás de acuerdo que la corriente es 0.25? Sí. Ya. Entonces, por acá va a venir una corriente y por acá va a venir otra. ¿Por dónde viene menos corriente? Por 80. Ya. Entonces, acá tienes que... ¿Y cómo es? Mira la proporción. De 20 a 80 es 4 veces. Entonces, a todo lo que llega lo debes de dividir en 5 veces. En 5 partes, perdón. Entonces, acá llegaba a 0.25. Si lo divides entre 5 partes, es 0.05. ¿Estamos? Sí, por acá viene 4 partes y por acá viene una parte, que viene a ser 0.05. Eso lo multiplicas por 30 y ese es el voltaje BC. ¿Listo? Muy bien. Ahora vamos a ver y vamos a detener la grabación. Vamos a ver, ya, yo tengo la grabación.